Viaje nocturno en la carretera. Historia de terror. Saludos comunidad de Ventura en línea. Seguimos brindándoles más relatos de terror. Era una noche tranquila en la carretera. Mi esposa, Clara, y yo habíamos decidido hacer un viaje por carretera, algo que no hacíamos desde hacía mucho tiempo. Queríamos visitar un pequeño pueblo del que habíamos oído hablar, un lugar famoso por su encanto rústico y sus tradiciones antiguas. Salimos al anochecer, disfrutando del frescor del aire nocturno y la ausencia de tráfico. Condujimos durante un par de horas, conversando sobre cosas triviales, cuando el GPS nos indicó tomar un desvío. La carretera principal se había vuelto monótona, así que aceptamos la sugerencia. El desvío nos llevó a un camino más estrecho, bordeado por muchos árboles que creaban un túnel natural sobre nosotros. Mientras avanzaba, noté que algo no estaba bien. El GPS empezó a recalcular la ruta constantemente, como si no pudiera encontrar señal. Miré a Clara, y aunque ella trató de sonreír, pude ver la inquietud en sus ojos. La carretera se hizo más estrecha y con muchas curvas, hasta que finalmente se convirtió en un camino de tierra. De repente, vimos una luz a lo lejos, una pequeña cabaña con un cartel que decía restaurante. Decidimos parar y comer algo, aprovechando para preguntar por el camino correcto. Al entrar, el lugar estaba vacío, salvo por un hombre mayor detrás del mostrador. Nos saludó con una sonrisa extraña. Sus ojos parecían demasiado brillantes en la oscuridad del lugar. Pedimos un par de cafés y empezamos a conversar con el hombre. Le preguntamos sobre la carretera y nos dijo que la mejor ruta era continuar por el camino de tierra hasta llegar a un antiguo puente de madera. Agradecimos la información y nos dirigimos de nuevo al coche. El camino se volvió más oscuro. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros. Llegamos al puente, pero algo en él no parecía correcto. La madera estaba podrida en algunos lugares y el sonido del agua debajo tenía un tono inquietante. Mi esposa me miró, claramente asustada. No sé si deberíamos cruzar, dijo en voz baja, pero no había vuelta atrás, así que continuamos. A mitad del puente, el coche se detuvo. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. En ese momento, las luces del coche comenzaron a parpadear, y escuchamos un ruido extraño, como si algo se moviera bajo el puente. Salí del coche, y con la linterna del móvil intenté ver qué pasaba. Lo que vi era algo fuera de este mundo. Una figura sin vida y delgada, con ojos vacíos, salió del agua. Su mano esquelética se extendió hacia mí. Grité y corrí de vuelta al coche. «Tenemos que salir de aquí», le dije a Clara, que ya estaba en pánico. De repente, el coche arrancó solo, y cruzamos el puente a toda velocidad. Finalmente, llegamos a la carretera principal. El GPS volvió a funcionar correctamente. Condujimos en silencio, nuestros corazones aún latiendo con fuerza. Llegamos al pueblo al amanecer, pero el encanto que habíamos esperado encontrar se había desvanecido, reemplazado por un temor latente. Esa noche, en la cama del pequeño hotel del pueblo, ambos sabíamos que nunca volveríamos a tomar un desvío en la carretera y que algunas rutas no deberían ser exploradas, no importa cuán tentadoras parezcan. Ventura en línea presenta La vasija del mal, Luisiana historia de Laura, relatos de terror. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contarles es algo que me costó mucho recordar y aún más aceptar como parte de mi vida. Todo comenzó hace unos años, cuando tuve una discusión con mi vecina, Doña Rosa. Nunca imaginé que una simple disputa vecinal se convertiría en el comienzo de una pesadilla que me haría cuestionar mi propia cordura. Doña Rosa y yo nunca fuimos amigas. Ella era una mujer mayor, de aspecto severo, y siempre parecía estar de mal humor. La causa de nuestra pelea fue trivial, un asunto de límites de propiedad, algo que podría haberse resuelto con una simple conversación. Pero doña Rosa no era de las que conversaban. Se enojó de una manera desproporcionada y las cosas se pusieron feas muy rápido. Recuerdo sus ojos fríos y la forma en que su voz adquirió un tono casi amenazante. Poco después de esa confrontación, mi vida comenzó a cambiar. Al principio, fueron cosas pequeñas.
Me sentía más cansada de lo normal, tenía pesadillas recurrentes y de vez en cuando escuchaba voces en mi mente que no podía identificar. Mis pensamientos se volvían confusos y me resultaba difícil concentrarme. Fue como si una niebla oscura se asentara sobre mi mente. Mi familia empezó a preocuparse, pero al principio pensaron que era estrés. Me llevaron a varios médicos, pero ninguno podía darme un diagnóstico claro. Todos los exámenes salían normales. Las cosas empeoraron. Empecé a tener episodios en los que no podía controlar mis palabras. Hablaba sin sentido, mencionando cosas que ni yo misma entendía. No recuerdo mucho de esos momentos. Es como si mi mente se desconectara y otra persona tomara el control. Mi familia sufrió mucho, viéndome convertida en una extraña dentro de mi propio cuerpo. A menudo despertaba en lugares extraños de la casa, sin recordar cómo había llegado allí. Mi madre, una mujer devota y de fe inquebrantable, comenzó a sospechar que había algo más allá de una simple enfermedad. Después de hablar con varios amigos y conocidos, decidió consultar con un brujo. Este hombre, don Ernesto, era conocido en el pueblo por sus habilidades y conocimientos acerca de lo sobrenatural. Mi madre nunca había creído en esas cosas, pero la desesperación la llevó a buscar cualquier ayuda posible. Don Ernesto escuchó atentamente a mi madre y después de una larga sesión le dijo que sospechaba que alguien había lanzado un maleficio sobre mí. Le explicó que, a veces, las personas recurren a fuerzas oscuras para causar daño a otros. Mi madre, desesperada, le pidió que hiciera algo para ayudarme. Fue entonces cuando don Ernesto mencionó la posibilidad de que hubiera un objeto enterrado cerca de mi habitación, algo que contenía el maleficio. Esa misma noche, mi madre agarró una pala y con la determinación de una leona protegiendo a su cachorro, comenzó a cavar en la esquina de mi habitación, justo como le había indicado don Ernesto. No fue fácil y tardó varias horas, pero finalmente encontró una vasija enterrada. Era transparente, llena de un líquido azul, y en su interior un papel con unas palabras escritas que describían el conjuro. La vasija contenía tierra de la puerta del cementerio, polvo de hueso de muerto y cabellos míos, entre otras cosas desagradables. Mi madre llevó la vasija a la iglesia. El párroco, un hombre piadoso y comprensivo, escuchó su historia y accedió a bendecir la vasija y a rezar por mí. Fue una ceremonia sencilla pero llena de fe. Mientras el párroco rezaba y rociaba agua bendita sobre la vasija, sentí como si una gran presión se levantara de mi pecho. Era como si una carga invisible, pero aplastante, se desvaneciera. No fue inmediato, pero poco a poco empecé a sentirme mejor. Mis pensamientos se aclararon, las voces se silenciaron de mi mente y las pesadillas cesaron. Mi familia no podía creer la transformación que estaba experimentando. Volvieron a ver en mis ojos esa luz que tanto habían echado de menos durante tanto tiempo. La tristeza y el agotamiento que me habían acompañado durante meses parecían desvanecerse, reemplazados por una renovada energía y esperanza. Cada sonrisa y risa genuina que compartía con ellos reafirmaba que algo profundo y positivo estaba ocurriendo en mi vida. Mi cambio no solo me devolvió la alegría, sino que también revitalizó a quienes me rodeaban, llenándolos de un renovado optimismo y fortaleciendo nuestros lazos familiares. Con el tiempo, mi vida volvió a la normalidad. La experiencia me dejó cicatrices, pero también una lección importante sobre la naturaleza del mal y la fuerza de la fe. Nunca volví a cruzarme con doña Rosa. Poco después de que mi vida mejorara, se mudó sin previo aviso. Algunos dicen que la vieron partir en la noche, con una maleta y una expresión de derrota en su rostro. A veces, cuando estoy sola en mi habitación, pienso en todo lo que ocurrió y me pregunto si fue real o una pesadilla inquietante que viví. Pero la vasija, que mi madre guarda en un rincón de la casa, es una evidencia tangible de que, a veces, el mal puede ser tan real como el aire que respiramos. Y aunque la oscuridad haya intentado reclamarme, fue la luz de la fe, el amor a Dios y el apoyo de mi familia lo que me devolvió a la vida. Reflexionando sobre todo esto,
me doy cuenta de que las pequeñas acciones y decisiones pueden tener consecuencias fatales. Lo que comenzó como una trivialidad se convirtió en una experiencia aterradora que cambió mi vida por completo. Aprendí que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y control, y que a veces la paz y la armonía valen más que tener la razón. La convivencia y el respeto mutuo son fundamentales, y nunca sabemos qué misterios pueden esconderse detrás de una puerta cerrada o en el corazón de alguien que parece inofensivo. Relatos de terror, María, y el aterrador mito de la ciguapa, parte tú. Han pasado 10 años desde aquella noche en la que enfrenté a la ciguapa para intentar salvar a mi padre. Ahora soy una mujer adulta, con una vida que he intentado reconstruir tras la pérdida de mi madre y mi padre. Vivo en Santo Domingo, donde trabajo como periodista para un periódico local. Sin embargo, los recuerdos de esa época en Barahona y de la ciguapa nunca me han dejado en paz. A pesar de los años y de las palabras consoladoras de mi tía, nunca pude convencerme de que todo fue una imaginación infantil. Algo dentro de mí siempre ha creído que la ciguapa fue real, que ella fue la causante de la muerte de mi padre y que aún podría estar allá afuera, en algún lugar, acechando. Esa creencia me llevó a investigar más sobre las leyendas y mitos de la República Dominicana. He escrito varios artículos sobre criaturas legendarias, pero siempre regresaba a la ciguapa. Hace unas semanas recibí una llamada de Patricia, la antigua niñera que cuidó de nosotras después de la muerte de mi padre. Estaba muy agitada, diciendo que había visto algo extraño en la finca, algo que le recordó a las historias que yo solía contarle. Me pidió que fuera a visitarla, que había algo que necesitaba mostrarme. Decidí tomar unos días libres y viajar a Barahona. Llegué a la finca, ahora mucho más descuidada y llena de maleza. Patricia me recibió con un abrazo cálido, pero su rostro mostraba preocupación. María, debes ver esto, dijo mientras me guiaba hacia el bosque, donde una vez vi a la ciguapa. Caminamos en silencio, los recuerdos inundando mi mente con cada paso. Llegamos al arroyo, y allí, bajo la mata de almendra, había una pequeña cabaña rústica que no recordaba haber visto antes. La encontré hace unas semanas, explicó Patricia. Nadie vive aquí, pero hay algo extraño en su interior. Entramos en la cabaña, y a primera vista parecía abandonada. Sin embargo, en un rincón, encontré algo que llamó mi atención. Una vieja muñeca con un vestido desgastado y cabello negro y largo, exactamente como el de la ciguapa. Junto a la muñeca había un diario que parecía antiguo. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. El diario pertenecía a una mujer llamada Rosalía y describía su vida en la finca antes de nuestra llegada. A medida que avanzaba en la lectura, los detalles se volvían más oscuros y perturbadores. Rosalía hablaba de una criatura que había encontrado en el arroyo, una mujer con pies al revés que la había hechizado. Al igual que mi padre, Rosalía había sido consumida por esta criatura, y sus últimas entradas mostraban una desesperación similar a la que sentí en mi niñez. El diario confirmaba lo que siempre había sospechado. La ciguapa era real, y no era la primera vez que había aparecido en nuestra finca. Sentí un poco de terror y alivio al leer las últimas palabras de Rosalía. Si alguien encuentra este diario, por favor, cuida de esta tierra. La ciguapa volverá. Ella siempre vuelve. Guardé el diario y salí de la cabaña, con intención de proteger a quienes aún vivían cerca. Patricia y yo decidimos limpiar la finca y mantener vigilado el arroyo, asegurándonos de que nadie más caiga en las garras de la ciguapa. Pasaron los días, y aunque no volvimos a ver a la criatura, sabíamos que la amenaza estaba latente. Una noche, mientras dormía en la vieja habitación de mi infancia, escuché un ruido familiar. La puerta de la entrada crujía. Me levanté rápidamente y miré por la ventana, viendo una figura que se movía hacia el bosque. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía la figura en la oscuridad. Al llegar al arroyo, vi a la misma mujer de mi niñez, la ciguapa, sus ojos brillando en la penumbra. Esta vez no estaba sola. Detrás de ella, un grupo de hombres, todos con miradas perdidas y cuerpos frágiles, la seguían hipnotizados.
La ciguapa me miró directamente y sonrió, una sonrisa que no olvidaré jamás. Sin pensarlo, llamé a Tiburón. Ahora estaba un poco más viejo pero fuerte como siempre, quien había estado esperando cerca. El perro blanco corrió hacia la ciguapa, ladrando furiosamente. La criatura retrocedió, soltando un grito que resonó en todo el bosque. Los hombres cayeron al suelo, despertando de su trance, y la ciguapa desapareció en el arroyo. Esa noche supe que la batalla contra la ciguapa no había terminado, pero esta vez no estaba sola. Con la ayuda de Patricia, Tiburón y los hombres liberados, nos aseguramos de que la ciguapa no volviera a hechizar a nadie más. La finca se convirtió en un lugar de vigilancia, donde las leyendas y la realidad se entrelazaban, y donde yo, María, la niña que enfrentó a la ciguapa, continuaba la lucha para proteger a los míos de los terrores que acechaban en la oscuridad. Después de aquella noche en la que enfrentamos a la ciguapa y liberamos a los hombres hechizados, pensé que la amenaza había sido eliminada. Sin embargo, el miedo persistía y las preguntas sin respuesta me atormentaban. Pasé días enteros en bibliotecas y archivos, revisando viejos libros de leyendas y mitos. Descubrí que las ciguapas han sido parte del folclore dominicano desde tiempos inmemorables. Se decía que eran mujeres condenadas a vagar eternamente por los bosques, buscando venganza o redención. Algunas historias sugerían que eran espíritus de mujeres traicionadas o que murieron en circunstancias trágicas. Un detalle que me llamó la atención fue que, en muchos relatos, las ciguapas eran descritas como guardianas de ciertos lugares sagrados o prohibidos. Esto me hizo preguntarme si había algo especial en el arroyo de nuestra finca, algo que pudiera haber atraído a la ciguapa. Decidí regresar a Barahona para investigar más a fondo. Esta vez llevé conmigo equipo de grabación y cámaras, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno extraño. Patricia me acompañó, aunque estaba visiblemente nerviosa. Nos dirigimos al arroyo y comenzamos a explorar los alrededores, buscando cualquier indicio de actividad sobrenatural. Durante nuestras exploraciones, encontramos varias piedras talladas con símbolos extraños cerca del arroyo. Parecían formar un círculo alrededor del lugar donde había visto a la ciguapa. Las inscripciones eran difíciles de descifrar, pero parecían tener algún tipo de significado ritual. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones, noté algo extraño. En una de las imágenes captadas por la cámara, se veía una figura borrosa moviéndose entre los árboles. Decidí quedarme despierta y montar guardia para ver si la figura aparecía de nuevo. Sentada en la oscuridad, observaba atentamente el bosque. De repente, escuché un suave murmullo, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Me levanté lentamente y seguí el sonido hasta el arroyo. Allí, bajo la luz de la luna, vi la figura de la ciguapa. Estaba de pie en medio del arroyo, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad hipnótica y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pero esta vez no estaba sola. Junto a ella había otras figuras, todas con los mismos ojos brillantes y pies al revés. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía lentamente. La ciguapa dio un paso hacia adelante y las otras figuras la siguieron. Sentí que el miedo me paralizaba, pero de alguna manera logré moverme. Grité llamando a Patricia, quien llegó corriendo con Tiburón. El perro, al ver a la ciguapa, comenzó a ladrar furiosamente y corrió hacia ella. La criatura retrocedió, emitiendo un chillido agudo. Las otras figuras desaparecieron en la oscuridad y la ciguapa se desvaneció en el arroyo. La leyenda también mencionaba que, si el sello se rompía, la ciguapa volvería con una venganza aún mayor. Esto explicaba por qué la criatura había regresado y por qué estaba atrayendo a más hombres hacia ella. Entendimos que debíamos encontrar una manera de restaurar el sello y detener a la ciguapa de una vez por todas. Mientras Juan y Lucía, familiares de Patricia, trabajaban en descifrar el ritual, Alejandro preparaba un plan para enfrentar a la ciguapa. Decidió que necesitaríamos realizar una ceremonia en el arroyo, utilizando los símbolos y artefactos que habíamos encontrado. También sugirió que lleváramos a Tiburón, ya que el perro
Parecía tener una habilidad especial para repeler a la ciguapa. Llegó la noche de la ceremonia y nos reunimos en el arroyo. Lucía trazó un círculo de protección con las piedras talladas, mientras Juan recitaba las antiguas palabras del ritual. Alejandro sostenía una lámpara que emitía una luz intensa, destinada a mantener a la ciguapa alejada. De repente, escuchamos un murmullo en el aire, seguido de un chillido agudo. La ciguapa apareció en el arroyo, acompañada de otras figuras oscuras. Sus ojos brillaban con una furia intensa, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Alejandro encendió la lámpara y la apuntó hacia la ciguapa, que retrocedió, enojada. Juan continuó recitando las palabras del ritual, y el aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar con una energía extraña. La ciguapa intentó acercarse al círculo, pero fue repelida por la luz y las piedras. Sentí una oleada de esperanza al ver que nuestro plan estaba funcionando. De repente, la ciguapa emitió un grito ensordecedor y lanzó un ataque hacia nosotros. Tiburón, valientemente, se interpuso en su camino, ladrando furiosamente. La ciguapa intentó golpear al perro, pero fue repelida por la luz de la lámpara. Alejandro se acercó más al círculo, intensificando la luz, y la criatura retrocedió aún más. Después de la ceremonia, la finca volvió a la normalidad. Los hombres liberados de la influencia de la ciguapa regresaron a sus vidas, y la sensación de miedo y opresión que había envuelto el lugar se desvaneció. Patricia y yo agradecimos a todas las personas involucradas por su invaluable ayuda. Pasaron los meses, y la finca comenzó a florecer nuevamente. Patricia y yo trabajamos incansablemente para restaurar el lugar, asegurándonos de que el arroyo y sus alrededores estuvieran protegidos. Decidí quedarme en Barahona por un tiempo más, sintiendo que aún había mucho por hacer para mantener la seguridad del lugar. Un día, mientras caminaba por la finca, vi a un grupo de niños jugando cerca del arroyo. Se reían y corrían, disfrutando de la belleza y la serenidad del lugar. Sentí una profunda satisfacción al ver que la finca, que una vez estuvo envuelta en oscuridad y miedo, ahora era un lugar de alegría y aprendizaje. Recordé las palabras de mi tía, que me había consolado cuando era niña. Siempre fuiste una chica muy valiente, y con el tiempo crecerás y superarás todo esto. Sabía que había cumplido con su consejo y que había transformado el dolor y el miedo en fuerza y sabiduría. Han pasado muchos años desde aquella noche en la que enfrenté a la ciguapa por segunda vez. La finca se ha convertido en un lugar de renombre, conocido por su historia y su compromiso con la preservación cultural. Nuestras experiencias se han convertido en un éxito y ha inspirado a muchas personas a explorar y proteger sus propias historias y tradiciones. Patricia y yo hemos envejecido y Tiburón falleció, pero seguimos dedicadas a nuestra misión. La comunidad ha crecido y muchos de los niños que jugaban en el arroyo ahora son adultos que continúan nuestro trabajo. El legado de protección y aprendizaje vive a través de ellos, y sé que la finca estará en buenas manos. A veces, en las noches tranquilas, me siento junto al arroyo y pienso en mi padre y en todo lo que hemos pasado. Siento su presencia y la de mis antepasados, y sé que están orgullosos de lo que hemos logrado. La ciguapa ya no es una amenaza, pero su leyenda vive en nuestras historias, recordándonos siempre la importancia de estar vigilantes y de respetar las fuerzas de la naturaleza. En el corazón de la finca, bajo la mata de almendra, he colocado una piedra con una inscripción que dice: aquí, donde una vez hubo oscuridad y miedo, ahora hay luz y esperanza. Que las generaciones futuras protejan y honren esta tierra, y que las leyendas vivan para siempre. Con esta inscripción, espero que las futuras generaciones recuerden nuestra historia y continúen el trabajo que hemos comenzado, porque las leyendas nunca mueren, y siempre habrá alguien dispuesto a enfrentarse a la oscuridad para traer luz y esperanza al mundo.